Diplomatura en Producción Apícola Sostenible 2024. Módulo 3. Sanidad de las colmenas. Hoy veremos el manejo integrado de plagas. La presencia de plagas en un cultivo o una producción apícola puede incidir de manera drástica sobre su rendimiento. Es por ello que hoy veremos cómo se realiza su manejo. Para ello, vamos a comenzar a comprender lo que es el concepto de plaga. Plaga es un conjunto de seres vivos que por su abundancia y sus características puede ocasionar problemas fitosanitarios, molestias, perjuicios o pérdidas económicas a las actividades agrícolas. Estas reducen el valor de la cosecha o incrementan los costos de producción. Por ello, es necesario poder distinguir cuándo un organismo se convierte en plaga y cuándo no lo es. En estas imágenes podemos ver un adulto y ninfa de crisopa que a simple vista podemos decir que está consumiendo o está haciendo daño a un cultivo. Sin embargo, conociendo la biología de este insecto, podemos llegar a ver de que es un depredador de una plaga importante de la agricultura, como son los pulgones. Entonces, poder distinguir qué es una plaga de la que no lo es saber que la plaga son animales, insectos, microorganismos, malezas no deseadas que afectan la vida humana y sus actividades económicas, o recreativas también. Y no lo es, o sea, no es una plaga, un ser vivo e inocuo, un organismo en su hábitat natural y en equilibrio, una especie que forma parte del ecosistema que no tiene impacto negativo significativo en los humanos, esto es, que no causa daño económico a los cultivos, ni a mi propiedad, ni a la salud humana. Entonces, el manejo integrado de plagas justamente nació como consecuencia del mal uso de los productos insecticidas, en donde se hacía abuso de estos sin tener en cuenta justamente lo que es la población, la dinámica poblacional y el hábitat o el medio ambiente. Este es un sistema de regulación de las plagas que, teniendo en cuenta su hábitat o su medio o su entorno y la dinámica de la población, va a utilizar una combinación de técnicas que son preventivas y que evitan el aumento de la densidad poblacional de manera que no alcancen niveles que causen daño, con el beneficio de que se hace a un menor costo posible, con un menor riesgo o peligro para las personas y el medio ambiente. Esto es que no pretende eliminar las plagas, sino mantenerlas por debajo de umbrales que son de tolerancia y que son prefijados. Como primer nivel de este triángulo de métodos, tenemos lo que se llama la evaluación de riesgos u observación, en donde se basa en el monitoreo para llegar a un diagnóstico y así poder tomar una decisión acerca de qué prácticas o técnicas voy a utilizar para controlar la plaga. Seguidamente se toman las medidas indirectas de manera preventiva y que son el control cultural, mecánico, el control físico, y luego tenemos las medidas curativas que son ya directas y que son de supresión de plagas a través del control genético, el etológico, el biológico. El control químico es el que, digamos, cuando ya las otras técnicas no han hecho efecto, recién se llegaría a un control químico. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las técnicas utilizadas dan prioridad a procedimientos no químicos. Y solamente se va a justificar la aplicación de estos medios de control cuando el nivel de la plaga sobrepasa un nivel de tolerancia económica. Con esto, podemos decir que el manejo de las mismas implica aprender a convivir con las plagas y busca mantener esas poblaciones por debajo del umbral. En toda producción agrícola y en la nuestra es apícola, existe un esquema de protección y que se basa en la identificación de los organismos plagas. ¿Qué organismos me están haciendo daño? Identificar si son aves, malezas, ratones, por ejemplo, insectos, hongos, bacterias, virus que me están produciendo enfermedades, avispas, polillas, la varroa. Luego, poder ver cuáles son los medios que yo voy a tener para poder evaluarlas, es decir, buscar la definición de mi problema y llegar a un diagnóstico. Así es que tenemos lo que se llama el monitoreo de las poblaciones
que me va a permitir conocer la ecología y el entorno de la plaga y la identificación del mismo para poder cuantificar su población y determinar la gravedad del daño de manera que yo pueda decidir mi estrategia de control. Es por ello que la bioecología me responde a 3 preguntas: ¿dónde observar? ¿Cuánto hay? ¿Y cómo manejarlas o tratarlas? A partir de esto que yo voy a tener lo que identificar la plaga, su ciclo biológico, y así poder determinar el crecimiento poblacional de la plaga. Cuando yo hablo de densidad poblacional, me refiero a números de individuos de una especie por unidad de área o volumen, ¿sí? Esto va a fluctuar, por supuesto. Eso es lo que estamos viendo a través del crecimiento poblacional, donde va a estar en función de los recursos, de la mortalidad, de la natalidad y de la migración también. Y esa dinámica poblacional justamente me estudia cómo van a cambiar en tamaño y composición esa población a lo largo del tiempo. Es por ello que en el monitoreo se necesita registrar todos los datos que en una planilla donde me va a mí a mostrar cómo va variando la población. Lo que sí se debe evitar es tener que llegar a hacer ese monitoreo una vez que la población de plaga es muy alta, porque cuanto más antes se hacen estos muestreos, monitoreos, justamente con poblaciones iniciales bajas, va a ser más rentable y más eficiente. Porque si yo tengo que esperar a realizar la aplicación con poblaciones muy altas, puede significar que el producto no haga suficiente efecto o puede ser necesario más aplicaciones. Entonces yo voy perdiendo rentabilidad en mi producto. Entonces, sí hay ciertas pautas que hay que tener en cuenta para que tener una planilla de monitoreo lo más objetiva posible. Por ejemplo, estos datos pueden variar cuando uno varía en el mismo lote, a la hora del día que voy a mostrar que sean diferentes. Puede ser en el sitio donde hago el monitoreo que sea diferente, el número de muestras que yo haga puede ser diferente y el monitoreador también puede llevar error. Entonces, teniendo en cuenta todas estas cosas, el monitoreo debe ser sistemático y siempre a un mismo horario. Para ello, entonces, cuando nosotros ya tenemos lo que se llama en la planilla, voy a poder determinar cuándo controlar. Y esto se lo hace a través del establecimiento de umbrales de acción. El establecimiento y la aplicación de los niveles económicos me exige determinar un nivel poblacional, como venimos viendo, a través del registro de las planillas, ¿sí? Entonces, las poblaciones van a oscilar a lo largo del tiempo alrededor de una densidad media que se llama la posición general de equilibrio, o PGE. Pero esta va a ir variando según la plaga, según la zona y el cultivo considerado. En un segundo nivel, nosotros tenemos lo que se llama el umbral de acción o umbral de tratamiento, UT, que es la densidad de la plaga que justifica la realización de medidas de control y que en realidad, o sea, normalmente va a consistir en la aplicación de fitosanitarios, ¿sí? Entonces, aquí es donde yo voy a ejercer la acción para que no pase al NDE, que sería el nivel de daño económico, donde esto significa un número de insectos o densidad de población que ya empieza a causar daño económico. Por lo tanto, yo tengo que trabajar a un umbral de tratamiento para evitar que haya pérdidas. Esta segunda gráfica me va a mostrar a mí cómo se modifica la población bajando los niveles a una densidad que yo ya puedo manejar. No necesito eliminar la población, sino manejarla dentro de ciertos niveles que no traspase el nivel de daño económico para que yo tenga rentabilidad en mi cultivo o en este caso en nuestras colmenas.
Finalmente, tenemos lo que se llaman los métodos de control, que son las estrategias del MIP, que es lo que ya hemos visto, que es el control cultural, mecánico, físico, genético, químico, y en nuestro caso, para el manejo integrado de plagas en las colmenas, yo podría aplicar un control cultural a través de el piso sanitario, por ejemplo, la limpieza de las colmenas, reemplazo de reinas, mover colmenas a lugares donde yo tenga mejores recursos de néctar y polen, acceso a agua fresca, desmalezar alrededor de las colmenas, uso de trampas, supresión de zánganos, quemas y congelamiento justamente para evitar la proliferación de la polilla mayor y menor, la limpieza y el almacenamiento de cuadros en condiciones frías y secas. Todas estas prácticas englobarían lo que se llama el manejo integrado de plagas aplicado a una producción apícola. Con esto podemos ver que podemos trabajar a través de distintas medidas para poder manejar las plagas de manera que las pérdidas de los rendimientos sean despreciables y yo poder convivir con las plagas. Finalmente, hemos hablado de que el control químico es lo último que se utiliza cuando ya las otras técnicas no han dado resultado. Pero hay ciertas pautas que hay que seguir para manejar plagas con control químico, y es el uso apropiado de los químicos, que me incluye la selección de un producto que sea registrado en SENASA y que sea de la Argentina y aplicado de acuerdo a lo que se dicen las instrucciones de la etiqueta, donde podemos llegar a leer que dice cuál es la dosis correcta que debemos aplicar, cuál es el momento correcto en el que tenemos que hacerlo, el método correcto y, muy importante, es tratar de alternar los tratamientos a unos intervalos requeridos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo trabaje en una aplicación con, por ejemplo, Humafos para el lavarroa, en la próxima aplicación debería rotar el producto, alternarlo y que no sea del mismo grupo químico, sino podría yo utilizar productos orgánicos como el timol, el oxálico, etc. En el próximo también tendría que cambiar el producto para aplicando algún piretroide o el amitraz. Entonces, otra de las recomendaciones es que tengan en cuenta que los plaguicidas o pesticidas o fitosanitarios que sean de origen naturales pueden ser tan tóxicos como los sintéticos, porque las concentraciones en las que se los utiliza son más altas de las que se encuentran naturalmente. Estos productos caseros se deben evitar. En resumen, entonces, para que yo haga un programa de manejo integrado de plagas, lo primero que tengo que tener en cuenta es el monitoreo para poder identificar y poder cuantificar los daños, la identificación de los insectos, hacer una consulta sobre cuál es el nivel de daño tolerable y recién ahí poder decidir el tratamiento y la implementación del mismo. Y no menos importante es el monitoreo o evaluación post-tratamiento. O sea, después de que se haga el tratamiento, volver a monitorear para ver si hubo efecto o si hay que corregir o volver a aplicar. Entonces, la aplicación de estos métodos va a depender de cada apicultor y cuál es la practicidad que necesita para sus actividades. Muchas gracias.